ha mantenido el liderazgo en la industria de la cal. Entre 1998 y 2014, Calidra desarrolló un plan para aumentar su presencia en México y en el mundo. Actualmente, 6 centros de distribución y un corporativo. Además del incremento de operaciones en Centro y Sudamérica y la exportación de productos a diferentes partes. Tecnología de punta nos han permitido consolidar nuestro compromiso con el medio ambiente y favorecer así la creación de productos con todos los beneficios de la cal. La ética y la honradez son los pilares de nuestra filosofía, la cual nos permite generar empleos, cumplir nuestros objetivos y seguir siendo los líderes en la industria. La cal es el ayer, queremos que sea el mañana. Para los diferentes tipos de suelo en México, Calidra desarrolló Estabilical, que seca, modifica o estabiliza el suelo mejorando considerablemente sus cualidades. El proceso es el siguiente. Agrega Estabilical. 2. Se distribuye homogéneamente en el suelo a tratar. 3. Un tractor o estabilizador disgrega la mezcla. 4. Su maduración. 5. Se modifican las propiedades químicas del suelo, se aglomera, controla la plasticidad e incrementa su capacidad de carga. 6. El suelo. La estabilización con cal impacta positivamente en la construcción de vialidades, parques industriales y vivienda. Es una solución a largo plazo. La cal es el ayer, es el hoy. Y en Calidra, queremos que sea el mañana. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer día del webinar Usos de la cal en las vías terrestres. Para sus servidores de nuevo en un día más de sesión en el que estaremos analizando otro tema más de lo que influye en los procesos de estabilización de suelos con cal. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen de fuera de México. Hemos tenido gente de Perú, gente de Colombia, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Ecuador, hermano, que nos estén siguiendo, y de verdad, muy agradecidos por este seguimiento, por esta convocatoria. Tenemos más de 2.500 personas inscritas a del día lunes, que fue la sesión que llevamos con el ingeniero Francisco Javier Castañeda Garay. Será repetida el día lunes, el próximo lunes 27, que los que no pudieron acceder en ese momento puedan llevarlo de nuevo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver en los diseños de pavimentos qué influencia tienen las capas estabilizadas. Y para eso, Carla Lucía de la Cruz, a la cual me permito leer la reseña curricular. Carla Lucía de la Cruz Ramírez es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma con acentuación en finanzas. Cuenta con un diplomado en proyecto, construcción y conservación de carreteras por el Instituto Mexicano del Transporte en el año 2019. De igual forma, pavimentos en aeropuertos por el Instituto del Asfalto. Su última presentación fue en el Congreso Panamericano de Geotecnia 2019 con la ponencia Diseño de pavimentos con miembro activo de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, AC. Actualmente
Es coordinadora técnica a nivel nacional de Grupo Calidra en el área de infraestructura. De asesoría técnica en temas de diseño de pavimentos, especificaciones particulares y normativa. Actualmente realiza propuestas de estructuras de pavimentos considerando capas estabilizadas con óxido de calcio en proyectos de... Tiene 6 años, estuvo 6 años como enlace en la unidad de estudios del Centro SCT Nuevo León, en la elaboración y revisión de estudios de ingeniería de tránsito, geotecnia, en apego a la normativa SCT vigente, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. De igual forma, elaboración y revisión de proyectos geométricos y proyectos para el otorgamiento de permisos de obras e instalaciones en el derecho de vía. Apoyo técnico a dependencias estatales, municipales y externos mediante la revisión de estudios y proyectos con apego. Y bueno, sin más preámbulos, de verdad les agradecemos la convocatoria del día de hoy. Bienvenidos. Les recuerdo, el chat del seminario lo vamos a estar utilizando. Cualquier pregunta que la puedan ir plasmando ahí, vamos a ir tomando anotaciones y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos su asistencia. Iniciamos con la presentación del día de hoy. Siguiendo con nuestro ciclo de conferencias del webinar Usos de la cal en las vías terrestres, hoy tocaremos el tema del diseño estabilizadas con cal. Estos son los temas que vamos a ver durante esta hora de aprendizaje. Comenzamos con cuáles son las metodologías existentes para el diseño de pavimentos, de informaciones, los parámetros que se utilizan de entrada para el diseño de pavimentos, que es la caracterización del tránsito y de los materiales de las capas del pavimento, las capas estabilizadas con cal, y por último vamos a elaborar 2 ejercicios de diseño de pavimentos en el método ARSTO y en el método LMTP. Los más grandes constructores de caminos en la historia antigua fueron los romanos. Construyeron una red de caminos de una longitud de 80.000 kilómetros. Una sección tipo de un camino romano. Esta consistía en un cimiento de piedras planas llamado statumen, una capa formada por arena y gravada, una capa intermedia formada por piedra triturada, arena y cal llamada núcleus. Por último, una capa de terminación formada por losas de piedras. Esta se llamaba suma cresta o pavimento. También se le atribuye a los romanos la adopción de normas relativas a la construcción, conservación. En lo que corresponde a la historia del transporte en México, las primeras rutas para el intercambio de personas y mercancías fueron construidas por las antiguas civilizaciones, formados de tierra compacta, rellenos de piedra y estaban bastante limitados por la vegetación circundante. Las rutas de comercio prehispánico estuvieron vinculadas con las áreas situadas al norte, cuyo propósito principal era el intercambio de materias primas y el transporte de personas. En la mayas construyeron los sac-de-eau, conocidos también como caminos blancos. Eran caminos elevados cubiertos de cal. Estos conectaban plazas y templos y a los grupos mayas. Algunos de ellos aún existen y han sido utilizados como base e incorporados a carreteras y vías de ferrocarril. En el centro del país, en Tenochtitlan, de piedra que conectaban el centro ceremonial hacia los 4 puntos cardinales de la ciudad. Después de la conquista, México continuó dependiendo parcialmente de los caminos debido a la práctica de intercambio comercial impuesta por los españoles. Surge la necesidad de expandir las rutas de comercio por medio de una red de caminos que respondiera a las necesidades económicas crecientes. Para el siglo XVII y XVIII, la Nueva España ya contaba con numerosos caminos de diferente capacidad y longitud. Para finales del siglo, difíciles de transitar debido al deterioro causado por las condiciones topográficas y climatológicas de cada región. Al percatarse de esto, las autoridades imperiales buscaron
de estos caminos. Durante los primeros años del siglo XIX se inició la construcción de un camino principal que iría de Jalapa hacia la Ciudad de México. Ingenieros del Consulado de Veracruz, con 143 kilómetros de longitud y un ancho de calzada de 12 metros, permitiendo así el doble sentido en las carreteras. Más cómodo y seguro para la circulación de diligencias, se planeó hacer un suelo liso y duro, a comparación del empedrado, con un procedimiento que consistía en apisonar varias capas de tierra, arena, piedras pequeñas y agua, produciendo algo similar al hormigón. En el siglo XX se inició en México con el diseño de pavimentos utilizando el soporte como método de diseño. Se utilizaban gráficas de diseño en función del BRS y se tomaron en cuenta para los diseños las repeticiones de carga que el pavimento podría resultar. La ingeniería y la tecnología de esa época permitieron la construcción de las primeras 4 carreteras pavimentadas en México, que fueron la carretera México-Puebla, México-Jalapa-Veracruz, la carretera México-Puebla, Ciudad Victoria, Monterrey, Nuevo Laredo, y la carretera México-Cuernavaca, Puente de Ixtla, Acapulco. Las 4 diseño de estructural de pavimento son tránsito vehicular, criterios de falla, estructura y propiedades de los materiales y los factores. Esto es el resultado de la interacción entre estas variables, además del proceso constructivo y los trabajos de mantenimiento. Las metodologías de diseño que existen de diseño empíricos, basados en correlaciones de comportamiento de pavimento con el tránsito, el clima, el tipo de suelo de cimentación, la calidad de los materiales y sus procesos constructivos. Los métodos de diseño mecanicista, que toman en cuenta los estados de esfuerzo y deformación que se producen en las capas del pavimento al ser también consideran las leyes de fatiga de los materiales. Los métodos empírico-mecanicistas combinan y determinan la respuesta del pavimento en situaciones críticas de carga, considerando las leyes de fatiga de los materiales. Los principales mecanismos de falla en el pavimento flexible son la fatiga y las deformaciones permanentes o acumuladas. La estructura debe resistir los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le imponen durante el periodo para el cual se diseñó. Las máximas admisibles por los materiales que lo conforman. Los espesores de las capas de pavimento están en función de las propiedades mecánicas de la capa. Las capas de subbase y base deben contar con la rigidez necesaria para transmitir a la subrasante niveles de esfuerzo y deformación unitarias que puedan ser absorbidos correctamente. Deben ser construidas adecuadamente para evitar que el agua ingrese a la capa subrasante, lo cual provocaría una pérdida en la capacidad de soporte. Se desarrollaron debido a la necesidad que existe de estimar y comprender la distribución de esfuerzos y deformaciones y desplazamientos dentro de la estructura del pavimento y cómo se relacionan con los mecanismos de falla. Los datos que necesitamos para realizar este análisis son las cargas estáticas y dinámicas, las propiedades de los materiales, la distribución del tráfico, el comportamiento tiempo-temperatura, las condiciones no lineales y el efecto del envejecimiento y endurecimiento. Actualmente existen muchos programas disponibles para realizar. Sin embargo, es importante que antes de utilizarlos conozcamos bien las teorías y modelos matemáticos en los cuales están basados. El tránsito es uno de los factores más importantes en el diseño. La magnitud de las cargas y la configuración del número de repeticiones de estas. Los ejes equivalentes es la cantidad pronosticada de repeticiones del eje a un periodo determinado. Utilizamos esta carga equivalente para efectos de cálculo, ya que el tránsito está compuesto por vehículos de diferente peso y números de ejes. Los ejes equivalentes acumulados se calculan considerando el tránsito diario promedio anual
el factor de distribución de carril, de sentido, el factor de crecimiento y el factor de equivalencia de carga por eje se define como el daño ocasionado sobre el pavimento del eje en cuestión en relación a los daños causados por la carga de pavimento, el espesor o la capacidad estructural del pavimento y las condiciones en las que se considera que el pavimento puede fallar. Es necesario conocer el número total de vehículos que pasan durante el daño en el tramo de proyecto. Esto se logra mediante aforos continuos y puede ser en periodos mensuales. Con la clasificación vehicular se puede realizar la conversión del volumen de tránsito a la acumulación de cargas a lo largo del periodo de análisis. Da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cada una de las categorías presenta subdivisiones en función al número de ejes de cada vehículo. En la norma oficial mexicana NOM 012 SCT 2-2017 se encuentran las características sobre peso y dimensiones máximas con las cuales puede circular un vehículo en las carreteras federales. Se propone que la mejor caracterización del tránsito vehicular es en términos de lo que se denomina espectro de carga. Un espectro de carga se puede definir como la distribución normalizada de la carga de un tipo de eje dado, de un tipo de vehículo en particular, durante un periodo de tiempo determinado. Las ventajas de utilizar los espectros de carga es que de los valores máximos podemos identificar niveles que se pueden asociar a si los vehículos circulan vacíos o con carga completa. También nos permite identificar los tramos carreteros en donde los niveles de carga exceden el reglamento y en qué porcentaje. La tasa de crecimiento del tránsito vehicular se traduce al ritmo con el que éste aumentará durante el periodo de análisis del proyecto. Para esto se requiere ya sea compuesto, lineal o nulo, y así calcular el número acumulado de vehículos que circularán por el carril de proyecto. Esto se determina a partir de un análisis de DPA y técnicas de regresión. Una vez obtenida la ecuación que mejor se ajuste a los datos históricos, se realiza el pronóstico de los volúmenes del tránsito a lo largo del periodo de crecimiento como un parámetro de la ecuación. Los objetivos de un pavimento flexible son el de prestar un nivel de servicio seguro y cómodo para los usuarios, transmitir como proteger las capas subyacentes de los agentes atmosféricos. Estos objetivos se lograrán en la medida en que cada una de las capas del pavimento cumpla con la función para la cual fue concebida. Por lo anterior, es muy importante cumplir con la calidad de los materiales a emplearse en cada capa y con los procedimientos constructivos especificados para cada una de ellas. Las capas del pavimento, su base hidráulica estabilizada o modificada, y las capas de concreto asfáltico. Estas capas a su vez son colocadas sobre las capas de terracería, calidad especificada y un procedimiento de construcción. Estas son la capa subrasante convencional o estabilizada y las capas de terracería que forman el cuerpo de terraplén. Para cada una de las capas listadas anteriormente, los aspectos relevantes a la calidad de los materiales con los que debe de cumplir en base a las normas y especificaciones a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De forma general, como terracerías en la sección de construcción de un camino, se conocen a todas aquellas capas que están subyacentes a las capas de pavimento. Estas son el cuerpo de terraplén, la capa subyacente y la capa subrasante, formadas con materiales productos de los cortes realizados a lo largo del camino o para este fin. La calidad de los materiales empleados en estas capas debe de cumplir con los que se especifique de manera particular en el proyecto ejecutivo del camino y basarse que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se muestran en esta diapositiva.
asfáltica está formada por agregado pétreo y cemento asfáltico. La gradient se selecciona de acuerdo a la función requerida de la capa asfáltica. El material pétreo que se utilice en la elaboración de mezclas asfálticas de granulometría nominal y de la intensidad del tránsito esperado en términos del número de ejes equivalentes acumulados durante el periodo de servicio. En la tabla 1 del material pétreo establecidos por la SCT y en la tabla 2 se muestran los requisitos de calidad con los que debe de cumplir el material pétreo a utilizar en las mezclas asfálticas de granulometría densa. La normativa SCT establece los requisitos de calidad de los cementos asfálticos según su grado de desempeño PG. Para ser asfálticas o para la fabricación de emulsiones asfálticas, que se utilizan en la construcción de carpetas o capa de rodaduras, ya sea como cementos asfálticos convencionales o modificados. Según su grado de desempeño, considera las temperaturas máximas y mínimas de la zona donde se ubicará la obra, realizando un ajuste debido a la intensidad de la carretera. En la tabla 3 se muestran los requisitos de calidad para una mezcla asfáltica que establece la SCT. Con cal. El módulo de los suelos estabilizados con cal puede estimarse a partir de la resistencia a la compresión simple no confinada a 28 días. Se mide y se determina de acuerdo a STM D502. Esto viene establecido en el documento publicado en 2014 por la Asociación Nacional de Cal de Estados Unidos, consideración de capas estabilizadas con cal en el empírico mecanicista. En este documento se establece la aplicación de esta fórmula que se muestra en el recuadro, con la cual al ingresar obtenemos el módulo resiliente de la capa estabilizada con cal. El método AASHTO para el diseño de pavimentos flexibles. Este procedimiento está basado en los resultados de la pista de prueba a finales de los años 50 e inicio de los años 60. El método ha pasado por varias actualizaciones. En 1961 y 62, pavimentos flexibles y rígidos. En 1986 se realizó una revisión en donde se incluía la confiabilidad y el módulo resiliente de las capas. En 1993 se publicó la guía de diseño de pavimentos considerando sobrecapas y técnicas de rehabilitación. En 1998 se publicó un suplemento para la mejora en 2008 se publicó la guía de diseño de empírico mecanicista y en 2011 se lanzó el software de diseño basado en aproximación. El método AASHTO de 1993 tiene sus limitaciones. Estas son muy importantes considerarlas al momento del diseño. Las limitaciones son que el método están desarrolladas considerando una sola zona climática, también un solo tipo de materiales para la subrasante, los métodos de época, los vehículos que se utilizaron para realizar el análisis y el volumen del tráfico muy limitado que tiene el método comparado con las exigencias que hoy en día tenemos. El método propone la definición de las siguientes variables de diseño. El índice de servicio. Se puede definir como la habilidad de un pavimento para el de tránsito que lo usa. El índice de servicio inicial representa la condición de un pavimento inmediatamente después de su construcción o rehabilitación. El índice de servicio final, en el cual el pavimento ya requiere un tipo de rehabilitación para iniciar un nuevo ciclo de vida. La confiabilidad. Dada a la variabilidad que existe, los factores de clima, la valoración del tránsito y los procesos constructivos, será necesario realizar un análisis de confiabilidad en el proyecto. La guía AASHTO, importancia de la vialidad. Por lo que respecta a ZR, su valor depende del nivel de confianza elegido y puede ser obtenido en las tablas
para fines prácticos los valores de ZR para los niveles de confianza presentados en la tabla. La determinación de SO es difícil, debido a que requiere de cada parámetro involucrado bajo condiciones locales. Por este motivo, se considera que SO está dentro del rango de entre 0.3 y 0.4. 45 para tomar en cuenta además el error relativo a la predicción del tránsito. Uno de los factores más importantes que deteriora los pavimentos es el agua. Por ello, la importancia de considerar este elemento en el diseño. Lo anterior principalmente por la saturación y reducción de subbase y subrasante, por el conocido fenómeno de bombeo que expulsa las partículas finas de la base a través de grietas y juntas, conduciendo una disminución y deterioro de la carpeta asfáltica. La manera de representar la influencia del agua en el diseño es por medio de los coeficientes de drenaje. Estos coeficientes dependen de la calidad de drenaje que puede proporcionar específicamente la capa en cuestión. La tabla muestra los valores que recomienda la AASHTO para coeficiente de drenajes, de acuerdo con la calidad del drenaje y el tiempo en el año durante el cual se espera que el pavimento esté normalmente expuesto a niveles de humedad cercanos a la saturación. Al pavimento se le asigna un coeficiente, los cuales son requeridos para el diseño estructural normal de pavimentos. Estos coeficientes permiten convertir los espesores reales en números. Coeficiente, una medida de la capacidad relativa de cada material para funcionar como parte de la estructura de pavimento. El método proporciona gráficos para determinar los de pavimento en función del módulo resiliente. El coeficiente de capa de una base estabilizada con cal se determina con equivalencia de acuerdo al método, como se muestra a continuación. Si tenemos el dato de una resistencia a la compresión simple, no confinada de 10 kilogramos, la fórmula para obtener el módulo resiliente. El módulo resiliente obtenido es de 27.620 PSI. Lo ingresamos al gráfico que nos proporciona el método y obtenemos un coeficiente de capa de 0.13. Con el programa del MTP. El MTP es una herramienta informática para el diseño de pavimento mediante una metodología empírico-mecánica. El concepto de espectro de carga para relacionarlo con el espectro de daño o daño acumulado a través del análisis de esfuerzos y deformaciones en la estructura de pavimento y sus correlaciones. En el módulo 1 se ingresan los datos del tránsito, el TDPA, los factores de distribución por sentido y por carril, la vida de proyecto de tránsito vehicular y la clasificación vehicular. En el módulo 2 se establecen los espectros de carga. Anteriormente ya definimos el concepto de frecuencias normalizadas de las cargas de los vehículos pesados por tipo de eje. La herramienta ya incluye 4 niveles de carga predefinidos. Esto se basa en los límites legales de la normativa de pesos y dimensiones de la SCT.
Los niveles predefinidos son carga legal, ligera sobrecarga, alta sobrecarga y muy alta sobrecarga. Todos estos escenarios representan en gran parte de las carreteras mexicanas, por lo que se recomienda usar el nivel alta sobrecarga cuando se esté diseñando carreteras de altas especificaciones de tránsito en el país. El ejercicio que vamos a realizar en el programa del IMT-PEP es una reconstrucción de un camino que ya llegó al final de su vida útil. El objetivo es las capas del pavimento. Se propone estabilizar la subrasante. Basados en los estudios de laboratorio, tenemos que se debe de adicionar 2% de la resistencia a la compresión de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado para la capa estabilizada con cal. También se va a considerar la recuperación del material de las capas del pavimento existente, la carpeta asfáltica y la base hidráulica. Le adicionaremos el 2% de cal y vamos a requerir para esa capa estabilizada una resistencia a la compresión no confinada de 30 kilogramos sobre. En el módulo 3 se realiza el análisis espectral. Para iniciar el diseño de un pavimento se debe de proponer una sección que cuente con al menos 3 capas. Capa, espesor y los módulos para cada una. Es muy importante que al proponer los valores de resistencia de los materiales caracterizados asfáltica, que se caracteriza por su valor de módulo dinámico, se propongan aquellos valores realistas que se obtuvieron de los estudios de laboratorio. Cuenta con una calculadora de módulo resiliente. Esta herramienta nos da 3 opciones de materiales: granulares, finos y estabilizados. Para el material estabilizado, como es el caso de este ejemplo, tenemos que ingresar la resistencia a la compresión simple no confinada que se obtuvieron de los estudios de laboratorio. 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se ingresa en megapascales y nos calcula el módulo resiliente que vamos a utilizar en el diseño. También el programa cuenta con Esta considera diferentes modelos de predicción del módulo dinámico de una mezcla asfáltica. Toman en cuenta diferentes parámetros, ya sea el diseño de la mezcla, agregar. Cada modelo están fuera del alcance de esta presentación, pero cualquier diseñador de mezcla asfáltica puede conocer los datos necesarios a ingresar. Tenemos el módulo 4, el análisis probabilista. Una vez que el diseño ha sido aprobado previamente en el análisis espectral, se debe considerar la variabilidad de los factores de diseño, en particular los valores de resistencia de los materiales con cierto grado de confiabilidad. El programa nos arroja la facilidad de imprimir un reporte de diseño. Aquí consideramos y los valores de módulo de cada capa, así como los espesores. También los resultados en donde nos muestra fatiga y la vida que tiene por deformación. Conclusiones. Las metodologías de diseño de pavimentos son de carácter empírico mecanicista y mecánico. El cálculo de esfuerzos y deformaciones se desarrollaron debido a la necesidad que existe de estimar y comprender la distribución de esfuerzos y deformaciones en las capas del pavimento. Relacionar con los principales mecanismos de falla, que son la fatiga y las deformaciones permanentes. Los factores que afectan el diseño de la estructura del pavimento y que debemos de tomar en cuenta son el clima, el tráfico, la calidad de los materiales y los deterioros existentes, en el caso que estemos haciendo una rehabilitación o conservación. La estabilización con cal mejora la calidad de los materiales en sitio, abatiendo la plasticidad, incrementando la capacidad de carga. También es el tramo y nos permite la disminución de los espesores de las capas de pavimento. El espesor de la capa estabilizada con cal dependerá de la intensidad del tránsito y la calidad que ya estabilizada va a alcanzar.
La calidad de las capas no tratadas y estabilizadas se establece dependiendo de las necesidades del mismo, y es muy importante que todas nuestras propuestas de diseño vayan respaldadas con resultados de laboratorio, con aforos vehiculares, levantamiento de deterioros en caso de que sea una reconstrucción o conservación. Nunca debemos de suponer toda esta información porque no vamos a alcanzar la vida útil que estamos proyectando. Agradezco a todos su atención. Duda o comentario acerca de esta presentación, mi correo electrónico se está mostrando en estos momentos en sus pantallas. Espero que toda esta información haya sido de valor para ustedes. Les deseo un lindo miércoles.